Imagina esto. Es de madrugada, el mundo aún duerme, pero tú estás despierto. Tus músculos duelen, tu mente te grita que te detengas, pero algo dentro de ti no te deja rendirte. Es el sacrificio. Es el precio que estás pagando hoy para construir algo más grande, algo que mañana te llenará de orgullo. La vida no es fácil y nadie te prometió que lo sería. Pero, ¿sabes qué? Es en esos momentos de lucha, cuando sientes que no puedes más, donde se forjan los verdaderos campeones. Cada gota de sudor, cada lágrima, cada paso que das hacia adelante, aunque sea pequeño, te está acercando a tu meta. El sacrificio no es algo que todos estén dispuestos a hacer. Es incómodo, es doloroso y muchas veces parece que no tiene sentido. Pero los que entienden su valor saben que es la clave para transformar sueños en realidad. Porque el sacrificio de hoy no es en vano. Es la semilla que estás plantando para cosechar un futuro lleno de logros, de satisfacción, de orgullo. Hoy te invito a que te mires al espejo y te preguntes, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Porque el sacrificio no es una carga, es un privilegio. Es la oportunidad de demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. Y cuando llegue el día en que mires hacia atrás y veas todo lo que superaste, sentirás algo que nadie podrá quitarte: orgullo. Orgullo de haber luchado, de haber caído y levantado, de haber dado todo de ti. Así que, ¿estás listo para empezar esta jornada? Porque lo que viene no será fácil, pero te prometo que valdrá la pena. El sacrificio de hoy será tu orgullo mañana. Era un día como cualquier otro en la vida de Diego. Un joven de 25 años, lleno de sueños, pero también de dudas. Vivía en un pequeño departamento en la Ciudad de México, rodeado del bullicio constante de la ciudad, pero con un silencio interno que lo atormentaba. Diego siempre había soñado con ser un atleta profesional, pero la realidad era que trabajaba largas horas en un empleo que no lo apasionaba y al final del día apenas tenía energía para entrenar. Cada noche, antes de dormir, miraba una vieja fotografía que tenía en su mesita de noche. Era de cuando tenía 10 años, sosteniendo un trofeo de atletismo con una sonrisa que irradiaba confianza. Esa foto era su recordatorio de lo que alguna vez fue y de lo que quería volver a ser. Pero los años habían pasado y con ellos las responsabilidades, los miedos y las excusas. Una noche, después de un día particularmente difícil en el trabajo, Diego se sentó en el borde de su cama, con la fotografía en la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se preguntaba si realmente tenía lo necesario para perseguir su sueño. Fue en ese momento cuando algo dentro de él cambió. Una voz interna, pequeña pero firme, le susurró: «Si no lo intentas ahora, ¿cuándo lo harás? El tiempo no espera y tú tampoco deberías hacerlo». Al día siguiente, Diego tomó una decisión. Se levantó antes del amanecer, se puso sus viejos tenis de correr y salió a las calles. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro, pero no le importó. Cada paso que daba era un recordatorio de que estaba comenzando algo nuevo. No sabía cómo lo lograría, pero estaba decidido a intentarlo. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que cada sacrificio que hiciera lo acercaría un poco más a su meta. Diego no estaba solo en su lucha. Como él, hay miles de personas que enfrentan sus propios desafíos, que luchan contra sus propios miedos y que se preguntan si tienen lo necesario para alcanzar sus sueños. Pero lo que diferencia a los que triunfan de los que se rinden es una simple decisión: seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra. Y así, con el primer rayo de sol iluminando la ciudad, Diego comenzó su jornada. Una jornada llena de sacrificios, pero también de esperanza. Porque en el fondo, sabía que el sacrificio de hoy sería su orgullo mañana. Los primeros días fueron un verdadero infierno para Diego. Su cuerpo no estaba acostumbrado al esfuerzo físico constante y cada músculo le dolía como si estuviera en llamas. Las madrugadas eran frías y el sonido de su despertador a las 4:30 de la mañana era como una tortura diaria. Había momentos
en los que se quedaba sentado en el borde de su cama, mirando sus tenis desgastados, preguntándose si todo esto valía la pena. El trabajo no hacía las cosas más fáciles. Después de entrenar por la mañana, tenía que pasar largas horas en una oficina, lidiando con jefes exigentes y compañeros que no entendían por qué estaba tan cansado todo el tiempo. ¿Por qué te esfuerzas tanto si no vas a llegar a nada?, le preguntó un colega un día, con una sonrisa burlona. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente, como un eco constante que intentaba derrumbarlo. Pero no solo eran las palabras de los demás las que lo afectaban. Diego también luchaba contra sus propios pensamientos. Había noches en las que, acostado en su cama, su mente se llenaba de dudas. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si fracaso? Esos pensamientos eran como una sombra que lo seguía a todas partes, recordándole sus miedos más profundos. Además, los sacrificios empezaron a acumularse. Tuvo que dejar de salir con sus amigos los fines de semana porque necesitaba descansar para sus entrenamientos. Las reuniones familiares se volvieron menos frecuentes y su vida social comenzó a desmoronarse. «Siempre estás ocupado», le dijo su mejor amigo una vez con un tono de reproche. Diego sabía que estaba perdiendo cosas importantes, pero también sabía que no podía detenerse. Cada sacrificio que hacía era una inversión en su futuro, aunque en el momento se sintiera como una pérdida. El dinero también se convirtió en un problema. Los entrenamientos requerían equipo nuevo, suplementos y, eventualmente, un entrenador personal. Diego comenzó a recortar gastos en otras áreas de su vida. Dejó de comer fuera, vendió algunas de sus cosas y aprendió a vivir con lo mínimo. Había días en los que apenas tenía suficiente para cubrir sus necesidades básicas, pero nunca dejó que eso lo detuviera. «Esto es temporal», se repetía a sí mismo, como un mantra. «El sacrificio de hoy será mi orgullo mañana». Sin embargo, el desafío más grande no era físico, ni financiero, ni social. Era emocional. Había días en los que sentía que estaba completamente solo en su lucha. Miraba a su alrededor y veía a personas que parecían tener vidas más fáciles, más felices. Personas que no tenían que levantarse antes del amanecer, que no tenían que soportar el dolor físico y emocional que él enfrentaba todos los días. ¿Por qué yo?, se preguntaba a veces, con lágrimas en los ojos, pero en el fondo sabía la respuesta. Porque él tenía un sueño, y los sueños no se alcanzan sin sacrificio. A pesar de todo, Diego seguía adelante. Cada día era una batalla, y cada batalla lo hacía más fuerte. Aprendió a encontrar pequeñas victorias en medio de los desafíos. El día que logró correr 1 kilómetro más sin detenerse, el día que levantó más peso del que pensaba que podía, el día que su entrenador le dijo, «Estás mejorando». Esos momentos eran como pequeñas luces en medio de la oscuridad, recordándole que estaba avanzando, aunque fuera poco a poco. Pero los desafíos no se detuvieron. Un día, mientras entrenaba, sintió un dolor agudo en su rodilla. Al principio pensó que era algo menor, pero el dolor no desapareció. Fue al médico, y el diagnóstico fue claro: una lesión que requeriría semanas de descanso. Para Diego, fue como un golpe directo al corazón. Todo su progreso, todo su esfuerzo, parecía desmoronarse en un instante. ¿Y ahora qué?, pensó, mientras salía del consultorio médico con una sensación de derrota. Esa noche, sentado en su cama con la fotografía de su infancia en la mano, Diego sintió que estaba al borde de rendirse. Las dudas, los miedos y el dolor parecían demasiado grandes para soportarlos. Pero entonces, algo dentro de él cambió. Recordó por qué había comenzado esta jornada. Recordó el sueño que lo había impulsado a levantarse cada mañana, a soportar el dolor, a hacer sacrificios. Y en ese momento, tomó una decisión. No se rendiría, porque sabía que el sacrificio de hoy sería su orgullo mañana. La lesión en la rodilla fue un golpe devastador para Diego, pero también se convirtió en un punto de inflexión en su vida.
Durante las primeras semanas de recuperación, se sintió atrapado en un ciclo de frustración y desesperanza. Ver a otros entrenar mientras él estaba obligado a descansar era como una tortura. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo comenzó a cambiar. Diego entendió que aunque no podía entrenar físicamente, aún podía trabajar en su mentalidad, en su disciplina y en su preparación para regresar más fuerte. Fue entonces cuando decidió que no iba a permitir que esa lesión definiera su camino. Comenzó a leer libros sobre resiliencia, a escuchar historias de atletas que habían superado obstáculos aún mayores y a buscar inspiración en cada rincón posible. Una frase que encontró en uno de esos libros quedó grabada en su mente. El éxito no se mide por lo que logras cuando todo es fácil, sino por lo que superas cuando todo parece imposible. Esa idea se convirtió en su mantra diario. Diego también aprovechó ese tiempo para fortalecer otras áreas de su vida. Empezó a trabajar en su alimentación, aprendiendo a preparar comidas saludables que le ayudarían a recuperarse más rápido. Pasó horas investigando sobre técnicas de entrenamiento que podría implementar una vez que estuviera listo para volver. Incluso comenzó a practicar meditación, algo que nunca había considerado antes, pero que le ayudó a calmar su mente y a mantener el enfoque en sus objetivos. Cuando finalmente llegó el día en que el médico le dio luz verde para volver a entrenar, Diego sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que no sería fácil recuperar el ritmo, pero también sabía que estaba más preparado que nunca. Su primer día de regreso al entrenamiento fue duro, su cuerpo se sentía lento y cada movimiento parecía un recordatorio de lo mucho que había perdido durante su tiempo de inactividad. Pero esta vez algo era diferente. Diego no se dejó llevar por la frustración. En lugar de enfocarse en lo que no podía hacer, se concentró en lo que sí podía. Cada pequeño progreso, por más insignificante que pareciera, era una victoria. Con el tiempo, Diego comenzó a notar cambios. Su cuerpo se fortalecía, su resistencia aumentaba y su confianza crecía. Pero lo más importante era que su mentalidad había cambiado por completo. Ya no veía los desafíos como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer. Cada vez que enfrentaba una dificultad, se recordaba a sí mismo que el sacrificio de hoy sería su orgullo mañana. Uno de los momentos más significativos de su jornada llegó durante una carrera local en la que decidió participar. No era una competencia importante, pero para Diego significaba mucho. Era su primera carrera después de la lesión y quería demostrar, no a los demás, sino a sí mismo, que era capaz de superar cualquier cosa. El día de la carrera, mientras se preparaba en la línea de salida, sintió una oleada de emociones. Recordó todas las madrugadas, el dolor, las dudas, los sacrificios. Pero también recordó por qué estaba allí. No se trataba solo de ganar, se trataba de demostrar que era más fuerte que sus miedos. La carrera fue dura. Hubo momentos en los que sintió que no podía seguir, pero cada vez que su mente le decía que se detuviera, pensaba en todo lo que había superado para llegar hasta allí. Paso a paso, kilómetro a kilómetro, Diego avanzó, y cuando finalmente cruzó la línea de meta, no pudo contener las lágrimas. No importaba en qué lugar había terminado. Lo que importaba era que lo había logrado. Había enfrentado sus miedos, había superado sus límites y había demostrado que el sacrificio vale la pena. Después de la carrera, Diego comenzó a recibir mensajes de personas que se sentían inspiradas por su historia. Amigos, familiares e incluso desconocidos le decían que su determinación los había motivado a perseguir sus propios sueños. Diego nunca había buscado ser un ejemplo para los demás, pero se dio cuenta de que su historia tenía el poder de impactar a otros, y eso le dio aún más fuerza para seguir adelante. Con cada día que pasaba, Diego continuaba creciendo, no solo como atleta, sino como persona. Aprendió a valorar el proceso tanto como el resultado, a encontrar alegría en el esfuerzo y a ver cada sacrificio como una oportunidad para acercarse a su meta. Su jornada no estaba cerca de terminar, pero ya no se trataba solo de alcanzar un objetivo, se trataba de disfrutar el camino.
de aprender de cada caída y de celebrar cada pequeño logro. Diego entendió que el sacrificio no era un castigo, sino un regalo. Era la prueba de que estaba dispuesto a darlo todo por lo que realmente importaba, y aunque sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, también sabía que estaba listo para enfrentarlos. Porque había aprendido que el sacrificio de hoy, por más difícil que fuera, siempre se convertiría en su orgullo mañana. El momento más desafiante de la vida de Diego llegó cuando decidió inscribirse en su primera competencia nacional de atletismo. Era un evento que reunía a los mejores atletas del país, personas que habían entrenado durante años y que parecían inalcanzables en términos de habilidad y experiencia. Diego sabía que no era el favorito, ni siquiera estaba cerca de serlo, pero no se trataba de ganar. Para él, esta competencia era la culminación de todo su esfuerzo, de cada sacrificio que había hecho, de cada lágrima derramada y de cada madrugada en la que había elegido levantarse en lugar de quedarse en la cama. El día de la competencia, el estadio estaba lleno. Las gradas vibraban con los gritos de apoyo de los espectadores y el ambiente estaba cargado de emoción y nerviosismo. Diego, vestido con su uniforme sencillo y sus tenis que habían visto mejores días, se sentía pequeño entre los demás competidores. Algunos de ellos llevaban patrocinadores en sus camisetas, otros tenían entrenadores personales que los acompañaban y todos parecían estar en una liga completamente diferente. Pero Diego no dejó que eso lo intimidara. Cerró los ojos, respiró profundamente y recordó por qué estaba allí. No estaba compitiendo contra ellos. Estaba compitiendo contra el Diego que había dudado de sí mismo, contra el Diego que casi se rindió. Cuando llegó el momento de su prueba, los nervios comenzaron a apoderarse de él. Su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban ligeramente mientras se colocaba en la línea de salida. Pero entonces algo cambió. Recordó todas las veces que había superado el dolor, todas las veces que había ignorado las voces que le decían que no podía hacerlo. Recordó las palabras que se había repetido una y otra vez. El sacrificio de hoy será mi orgullo mañana. Y con esa frase en su mente, se inclinó hacia adelante, listo para darlo todo. El disparo de salida resonó en el aire, y Diego comenzó a correr. Los primeros metros fueron un torbellino de emociones. Podía sentir la presión de los otros competidores, el ruido ensordecedor del público y el peso de sus propias expectativas. Pero a medida que avanzaba, algo dentro de él se encendió. Cada paso que daba era una declaración de su determinación, una prueba de que pertenecía a ese lugar, de que merecía estar allí. La carrera no fue fácil. Hubo momentos en los que sintió que sus piernas no podían más, que el cansancio lo estaba venciendo. Pero cada vez que su cuerpo quería detenerse, su mente lo empujaba a seguir. Pensaba en todas las veces que había entrenado bajo la lluvia, en las noches en las que había sacrificado el descanso, en las veces que había ignorado las críticas y las dudas. Todo ese sacrificio lo había preparado para este momento. Cuando llegó a la última vuelta, Diego estaba agotado. Podía ver a algunos competidores delante de él y por un instante la idea de rendirse cruzó por su mente. Pero entonces, algo increíble sucedió. Desde las gradas, escuchó una voz familiar. Era su madre, que había viajado horas para verlo competir. «¡Tú puedes, Diego! ¡No te rindas!», gritó con todas sus fuerzas. Esas palabras fueron como un combustible para su alma. Diego apretó los dientes, ignoró el dolor y encontró una fuerza que no sabía que tenía. En los últimos metros, Diego dio todo lo que tenía. No ganó la carrera, pero cruzó la meta con la cabeza en alto, sabiendo que había dejado todo en la pista. Cuando finalmente se detuvo, cayó de rodillas, agotado pero lleno de orgullo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras el público aplaudía. No eran aplausos por haber ganado, sino por haber demostrado una valentía y una determinación que inspiraban a todos los que lo veían. Después de la carrera, Diego fue rodeado por su familia, amigos y hasta algunos desconocidos que querían felicitarlo. Uno de los competidores,
un atleta experimentado que había ganado múltiples competencias, se acercó a él y le dijo: «Hoy no ganaste una medalla, pero ganaste algo más importante: respeto. Respeto por tu esfuerzo, por tu corazón y por no rendirte nunca». Ese momento fue el clímax de la jornada de Diego. No se trataba de un trofeo o de un lugar en el podio. Se trataba de demostrar que el sacrificio vale la pena, que cada esfuerzo cuenta y que incluso en los momentos más difíciles siempre hay una razón para seguir adelante. Diego había enfrentado su mayor desafío y aunque no había ganado la carrera, había ganado algo mucho más valioso: la certeza de que era capaz de superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras estaba en su habitación, Diego miró la fotografía de su infancia que siempre llevaba consigo. Pero esta vez, no sintió nostalgia ni tristeza. En lugar de eso, sintió orgullo. Orgullo por el niño que había soñado con ser un atleta y orgullo por el hombre que había trabajado incansablemente para hacerlo realidad. Porque al final, el sacrificio de hoy realmente se había convertido en su orgullo mañana. Esa noche, mientras Diego se sentaba en la soledad de su habitación, con la medalla simbólica de participación en la mano, algo dentro de él se sintió diferente. No era una medalla de oro, ni un trofeo brillante, pero para él representaba algo mucho más grande: el triunfo sobre sí mismo. Era el recordatorio físico de que había enfrentado sus miedos, había superado sus límites y había demostrado que el sacrificio no es en vano. Diego miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad que nunca dormía. Pensó en todas las veces que había querido rendirse, en los días en los que el dolor físico y emocional parecía insoportable, en las noches en las que las dudas lo mantenían despierto. Pero también pensó en cómo cada uno de esos momentos lo había moldeado, lo había hecho más fuerte, más resiliente. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en el resultado final, sino en el proceso, en la lucha diaria, en la decisión constante de seguir adelante a pesar de todo. Al día siguiente, Diego volvió a su rutina. Se levantó antes del amanecer, se puso sus tenis y salió a correr. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no corría solo por un sueño, sino por el amor al camino, por la satisfacción de saber que cada paso que daba era una victoria en sí misma. Había aprendido que el sacrificio no era un castigo, sino un privilegio. Era la oportunidad de demostrar su compromiso con lo que realmente importaba. Con el tiempo, la historia de Diego comenzó a difundirse. Personas de diferentes lugares lo contactaban para decirle que su determinación los había inspirado a perseguir sus propios sueños. Algunos eran jóvenes que querían ser atletas, otros eran adultos que habían dejado de lado sus pasiones por las responsabilidades de la vida. Todos encontraban en la historia de Diego un recordatorio de que nunca es tarde para empezar, de que el sacrificio vale la pena y de que los sueños no tienen fecha de caducidad. Diego comenzó a dar charlas motivacionales en escuelas, empresas y comunidades. En cada una de ellas, compartía su historia con humildad y honestidad, recordando a su audiencia que no era un superhéroe, que no tenía habilidades extraordinarias, pero que había tomado una decisión: no rendirse. El sacrificio de hoy será tu orgullo mañana, repetía una y otra vez, mirando a los ojos de las personas, esperando que esas palabras encendieran en ellos la misma chispa que lo había impulsado a él. En una de esas charlas, un joven se acercó a Diego después de que terminó de hablar. Con lágrimas en los ojos le dijo: «Gracias por compartir tu historia. Pensé que mis sueños eran imposibles, pero ahora sé que solo necesito empezar, aunque sea con pequeños pasos». Diego sonrió y le respondió: «No importa qué tan pequeño sea el paso, lo importante es que sigas avanzando. El camino no será fácil, pero te prometo que valdrá la pena». A medida que pasaban los años, Diego continuó entrenando, compitiendo y motivando a otros. Su vida no era perfecta y todavía enfrentaba desafíos, pero había aprendido a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer. Había entendido que el verdadero orgullo no venía de los trofeos o las medallas, sino de la satisfacción de saber que había dado todo de sí mismo,
que había luchado con todo su corazón y que nunca había dejado de creer en su capacidad para superar cualquier adversidad. Un día, mientras corría por el parque donde había comenzado su entrenamiento años atrás, Diego se detuvo por un momento, miró a su alrededor y vio a un grupo de niños jugando, riendo y corriendo sin preocupaciones. Uno de ellos llevaba un trofeo pequeño, similar al que Diego había sostenido en la fotografía de su infancia. Ese momento lo llenó de emoción. Recordó al niño que alguna vez fue, lleno de sueños y esperanzas, y se dio cuenta de que, de alguna manera, había vuelto a encontrarse con él. Había cumplido su promesa, no solo a ese niño, sino a sí mismo. Diego entendió que su historia no era solo suya. Era la historia de todos los que alguna vez habían dudado de sí mismos, de todos los que habían enfrentado desafíos aparentemente insuperables, de todos los que habían elegido el sacrificio como el camino hacia sus sueños. Y aunque sabía que su jornada aún no había terminado, también sabía que cada paso que daba era una prueba de que el sacrificio de hoy realmente se convierte en el orgullo de mañana. En su última charla motivacional, Diego cerró con estas palabras: la vida no siempre será fácil. Habrá días en los que querrás rendirte, en los que el dolor y las dudas parecerán demasiado grandes. Pero te prometo algo: si sigues adelante, si eliges el sacrificio en lugar de la comodidad, si decides luchar por lo que realmente importa, un día mirarás hacia atrás y te sentirás orgulloso. Orgulloso de no haberte rendido, orgulloso de haber dado todo de ti, orgulloso de haber transformado tus sueños en realidad. Porque el sacrificio de hoy, aunque sea difícil, será tu orgullo mañana. Y ese orgullo, créeme, no tiene precio. Con esas palabras, Diego dejó el escenario, mientras el público lo aplaudía de pie. No era solo un aplauso para él, sino para todos los que, como él, habían decidido luchar, sacrificarse y nunca rendirse. Porque al final, todos llevamos dentro la capacidad de convertir nuestros sacrificios en orgullo y nuestras luchas en victorias. ¿Qué te pareció esta historia? Queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué parte del camino de Diego te inspiró más y desde dónde nos estás leyendo. Tu experiencia y perspectiva pueden motivar a otros a dar el primer paso hacia sus sueños. Estamos aquí para escucharte.